de la mañana, 37 minutos. La actividad económica superó todas las expectativas del mercado y retrocedió un 2,1% en el mes de marzo, impulsada negativamente por el desempeño del comercio y de la minería. Entre enero y marzo, además, la tasa de desocupación alcanzó su nivel más alto desde la pandemia y en el gobierno reconocen una mayor presión sobre el mercado laboral. En este momento lo que estamos es en recesión técnica. Joaquín Aguilera, muy buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, aunque varios indicadores de la economía nacional se habían mostrado mejores a lo esperado, en lo más reciente, las cifras del mes de marzo que hemos estado conociendo ya comienzan a alinearse con este pronóstico negativo que hay respecto a este año 2023. Lo vimos la semana pasada respecto a las cifras desempleo nacional y ahora también se viene a ratificar con los datos de actividad económica que conocimos esta mañana por parte del Banco Central en el IMASEC de marzo. ¿Qué muestran estas cifras? Que la economía chilena retrocedió en el mes de marzo un 2,1%. Esto supera por bastante las expectativas, incluso las más pesimistas que había dentro del mercado, que estaba más bien cerca de un 1,7%. Lo que más influye en este retroceso y quizás donde se concentra la mayor sorpresa respecto a la estadística es la fuerte caída que tuvo la minería, un retroceso de 8,5%, que también fue acompañado principalmente por las cifras del comercio, donde el retroceso fue de 5,4% en 12 meses durante el mes de marzo. De hecho, la única contribución positiva en este indicador fue el sector de servicios, que tuvo un crecimiento de 0,9%, una realidad que incluso se replica también no solamente al comparar el resultado con marzo del año pasado, sino que también a la comparación con lo que fue el desempeño del mes de febrero. Ahí el retroceso desestacionalizado de la economía también fue de 0,1% y todos los sectores tuvieron una contribución negativa, a excepción de nuevamente el sector de servicios, que contribuye con un alza de 0,9% y cuyo desempeño algunos dicen que podría llegar a ser preocupante por el hecho de que podría estar revelando que las presiones inflacionarias también podrían ser algo más difíciles de reducir. Ahora, esto ya se venía anticipando por el hecho de que la semana pasada conocimos también las cifras sectoriales que entrega el INE. Ahí, por ejemplo, la producción industrial ya mostraba su peor resultado desde el año 2020, impulsada justamente por la minería. ¿Qué significa esto para el largo plazo, para lo que viene este año 2023? Este no va a ser un escenario fácil de revertir, es lo que dice por lo menos Jorge Sepúlveda, economista y académico de la Universidad Santo Tomás, que apunta sobre todo a el débil desempeño que tendría la inversión para este año. El principal motor de la economía, además del consumo, son las inversiones. Si tenemos, por ejemplo, una tasa de política monetaria aún muy elevada, esto comprime la expansión de la inversión y, por tanto, la creación de empleo se estanca. Por tanto, es muy probable que sigamos manteniendo esta misma tendencia con respecto al crecimiento de la tasa de desempleo. Ahora, la caída de IMASEC fue elevada, estuvo también por encima de las expectativas, pero probablemente lo que más preocupa es que esto ya se está trasladando en cierta forma a la economía real y lo está haciendo a través de el mercado laboral. Es lo que vimos la semana pasada con datos preocupantes, donde la tasa de desempleo subió desde 7,8 hasta 8,8% en 12 meses, es decir, un salto de 1% en un año, lo que fue el resultado del primer trimestre que informó el INE. Con esto se completan además 5 meses consecutivos al alza en este indicador. Es la tasa más alta desde julio del año 2021, es decir, en plena pandemia, y también está por encima de lo que fue el promedio de la década pasada, que mostraba tasas de desempleo de 7,1% para esta primera etapa del año, es decir, entre enero y marzo. Por eso es que entre los especialistas no hay mucha sorpresa respecto a esta cifra de el mercado laboral, que según dicen es completamente esperable en el contexto de la actividad económica, donde se ratifica con esta cifra de IMASEC de marzo, las cifras no han sido positivas. Tomás Raut, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, estima que de hecho esta tendencia podría mantenerse en lo más inmediato, al igual que Rodrigo Montero, quien es decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Podemos ver claramente cómo el mercado laboral ha ido perdiendo sistemáticamente fuerza para poder absorber a las personas que se están incorporando. Es esperable que la tasa de desempleo siga aumentando en los meses de otoño y invierno. Las actividades más afectadas en términos de empleo en el último año han sido la construcción, las actividades inmobiliarias y los hogares como empleadores, lo que probablemente se mantenga el segundo trimestre.
Ahora, hasta hace un año y medio, el gran problema del mercado laboral era que las personas no salían a buscar empleo o a participar de la fuerza de trabajo en la forma tan activa como históricamente había sido. Eso se va recuperando poco a poco, pero lo cierto es que en cuanto a actividad económica, es decir, cuánta oferta de empleo realmente hay para esas personas que salen a buscar, ahí es donde se está quedando corto el mercado laboral y lo que está generando este mayor incremento del desempleo. Ese diagnóstico lo tienen también claro en el gobierno. La ministra del Trabajo, Janet Jara, reconoció que hay efectivamente un menor dinamismo en el mercado laboral, pero por eso dice que van a insistir con medidas como el IFE laboral. Además, dice de monitorear lo que vaya ocurriendo con las cifras de aquí en adelante. Tenemos una fuerza de trabajo que está creciendo, que está situada en 9,8 millones de personas y que son personas que se están incorporando al mundo del trabajo o que están volviendo y recuperando, ¿cierto?, su capacidad de poder trabajar fuera de la casa después de la pandemia. Sin duda, por cierto, estamos monitoreando la situación de la alza en el desempleo. Es algo que nos preocupa y nos ocupa en el movimiento del último trimestre móvil. Ahora, ustedes ya lo decían, en el mes de enero, recién pasado, hubo un leve crecimiento de la economía, 0,4%, y en febrero ya habíamos visto un retroceso de 0,5%. Con este dato de retroceso de 2,1% en el mes de marzo, algunos ya están haciendo los cálculos respecto a lo que significa este primer trimestre en forma agregada en la economía chilena, donde el retroceso pudo haber sido cercano a 0,9%. ¿Qué es lo relevante de ese dato? Que efectivamente, más allá de la discusión estadística, qué momento está atravesando la economía chilena, se confirma una recesión técnica en cuanto a la definición exacta respecto a 2 trimestres consecutivos de caída de la economía nacional, considerando que en el cuarto trimestre del año pasado ese retroceso fue de 2,3%. Tomás Catri. A ver, varias cosas. El ministro había dicho que habíamos salido lo peor, que se venían tiempos un poco mejores, que había una especie de recuperación de la economía. ¿A qué se refería el ministro? ¿A que después de este dato vienen tiempos mejores o es que se equivocó el ministro? Exactamente es lo que hay que consultarle hoy, si es que efectivamente mantiene esa visión respecto a que en este ciclo negativo que está atravesando la economía chilena, el punto más bajo ya pasó. Este IMASEC pareciera ser que demuestra lo contrario, si bien muestra cierta resistencia en cuanto a que modera las caídas en la comparación marzo con febrero. Efectivamente, los expertos coinciden en que los próximos meses probablemente las cifras de IMASEC van a ser bastante similares a las que vimos hoy día. Si es que efectivamente el ciclo negativo no ha pasado a su peor parte, se estaría contradiciendo con el discurso que hasta ahora ha mantenido el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Gracias. Quedamos atentos. Gracias, Joaquín. Buenos días.